Dones dados por Dios para el crecimiento de la iglesia. Dones dados por Dios para el crecimiento de la iglesia. Y vamos a leer en español esos versículos, Colosenses 3, 14, Colosenses 3, 14 a 17. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Así que ahí tenemos dos cosas que vamos a estar viendo más también durante la conferencia. Versículo 17, y todo lo que hacéis, ¿no? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Todo lo que hacemos es para Dios y por medio de Él. Y versículo 15, que la paz de Cristo reine, en versículo 14, sobre todas esas cosas, vestidos de amor. Amor es uno de los fundamentos que vamos a estar viendo mucho mañana en la prédica. Y la base, en versículo 16, de la palabra de Dios. Así que esos versículos, en un sentido, fundamentan lo que vamos a estar viendo y vamos a seguir conversando de esas cosas durante esta conferencia. Notas importantes, ahí en la primera página. Se buscará mantener el equilibrio enseñando tanto de los dones controversiales como de los dones no controversiales. Así que yo voy a explicar brevemente la controversia y en un momento, pero vamos a intentar mantener un equilibrio. Y yo creo que, por ejemplo, en 1 Corintios podemos decir, pasa 3 capítulos en sí hablando de dones y de los fundamentos, y se enfoca, por ejemplo, en capítulo 14, en el de lenguas. Y hay una razón por eso. La razón básica es que había problemas en la iglesia de Corinto, desorden en ese área. La carta a los Corintios fue escrito hablando de varias áreas de pecado, de desorden en esa iglesia. Así que por esa razón hay tanto énfasis ahí. Así que, y el número 2 ahí, se buscará marcar bien los linderos en las áreas gris, entendiendo que no se puede aclarar toda controversia. Así que vamos a intentar decir, hasta ahí se puede ver tal vez un poco de diferencia de opinión, pero pasando ahí ya es claro que es fuera del contexto bíblico el uso de ese don. Entonces, ¿qué es la definición de un don? ¿Qué es la definición de un don? Y eso viene de Jerry Bridges. Dice, una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. Otra vez, una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. Entonces, hay varias cosas ahí que vamos a seguir
enfatizando, pero es una habilidad que uno tiene, apoderado por el Espíritu Santo, y la función es dentro del cuerpo de Cristo. Y yo creo que vale aclarar en este momento que cuando decimos ahí dentro del cuerpo, no estamos hablando solo del cuerpo universal, estamos hablando del cuerpo local de Cristo. Es decir, si uno no participa activamente en una iglesia local, ya está en desobediencia y no puede estar ejerciendo su don que Dios le ha dado. Entonces, estos dones, ahí algunas notas ahí abajo de eso. Los dones dados por Dios pueden ser el ser apoderado espiritualmente, ¿no?, para usar dentro del cuerpo un talento o habilidad natural que tenía antes de ser salvo. Por ejemplo, tal vez los dones de servicio y enseñanza. Entonces, Dios apodera lo que sí tuvimos antes de ser salvo, pero para ser usado de una forma específica, eficazmente dentro de su cuerpo. Y el segundo ahí, el recibir un nuevo don para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Y, por ejemplo, los dones de evangelista y milagros pueden ser así. Por ejemplo, si uno no es creyente, normalmente no es evangelista, ¿no ve? Y obviamente no tiene el Espíritu Santo, entonces no tiene don de evangelista. Así que si cuando uno se convierte y llega a ser evangelista, obviamente Dios le está dando eso. Y quiero decir que vamos a tener tiempo al final de la tarde hoy, al final de la tarde mañana para preguntas y respuestas. Así que cualquier cosa que quieren preguntar de todo lo que estamos enseñando, también fuera de lo que estamos enseñando respecto a este tema, pueden sentir la libertad para anotarlo y luego vamos a estar respondiendo en la medida que podemos. Pasando a la segunda página ahí. Preguntas importantes. La primera es, creemos que Dios es poderoso para obrar en y por medio de nosotros para la edificación de su iglesia. Otra vez, creemos, la pregunta es, y cuando dice eso, no solo es para el pastor, para los líderes, ni para los maestros de escuela dominical. Es una pregunta para todos nosotros. Creemos nosotros, como cuerpo local de Cristo, que Dios es poderoso para obrar en nosotros y por medio de nosotros para la edificación de su iglesia. Entonces, para que la iglesia siga creciendo, primero entre nosotros y luego expandiendo. El segundo, ¿cómo descubrimos los dones que Dios nos ha dado para su gloria y el bien de su iglesia? ¿Cómo descubrimos qué es lo que Dios me ha dado a mí personalmente para aportar a la iglesia? Número 3, ¿cómo nos apasionamos por Dios y su pueblo? Administrando bien los dones que Dios nos ha dado. ¿Cómo nos apasionamos por Dios y su pueblo administrando estos dones? Y yo creo que puedo dar un adelanto de eso. Yo creo que una forma básica es el amor por el hermano, que me preocupa qué está pasando en la vida de mi hermano. Y de esa forma yo voy a ir viendo cómo puedo involucrarme en su vida conforme a lo que Dios me ha dado. Y 4, ahí la cuarta pregunta, ¿cómo creamos
espacios en el funcionamiento de la iglesia para la participación de todos los hermanos. Entonces, obviamente, en esta conferencia, el unánimo es que todos realmente vamos moviendo para que estemos participando uno en la vida del otro, conforme a lo que Dios nos ha dado. Y eso otra vez, no estamos hablando de un ministerio formal. Estamos hablando, yo creo, en este momento, muchas veces es de ministerios o involucramiento tal vez informal. En una iglesia, ¿qué es lo que hace la iglesia una familia? ¿Lo formal o lo informal? Lo informal. Lo informal es lo que hace de la iglesia una familia que se preocupa uno por otro. Y en el uso de los dones también, lo informal realmente es muy importante. Entonces, ¿cómo creamos esos espacios para que todos los hermanos estén participando, sea formalmente, informalmente? Y otra cosa, por ejemplo, ya hemos empezado a tener un almuerzo después del culto, un domingo al mes. Estamos ya poniendo eso o intentando hacerlo hábito, y eso es para crear esos espacios, para estar involucrado uno en la vida del otro. Y también, si algo no es claro, en el momento de exponer también me pueden parar y hacer una pregunta. No hay problema con eso. Eso no tiene que ser siempre como una prédica, ¿ya? Entonces, mejor. Bases principales. ¿Cuáles son las bases de todo lo que vamos a estar viendo? Y muchas de esas bases en sí vamos a dar mucho más énfasis en la prédica en la mañana. Pero vamos a mencionarlos porque sí son muy importantes. Primero es, la gloria de Dios en la expansión de su reino es el fin principal en el uso de los dones. Y vamos a leer ahí 1 de Pedro 4, 10. Vamos a leer de versículo 7 en sí. Mas el fin, 1 de Pedro 4, 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Para qué? Y eso es la razón. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dice versículo 10, según cada uno ha recibido un don, úselo sirviendo como buen administrador. Versículo 11, al final, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Así que el fin del uso de los dones dentro de la iglesia es, otra vez, la gloria de Dios. Yo no soy el centro y vamos a estar viendo eso una y otra vez en este asunto. Aún el hermano no es el enfoque. Es que Dios sea glorificado. Ministrando dentro del cuerpo, glorificamos a Dios juntos.
La segunda base ahí, los dones del Espíritu se manifiestan bajo su señorío. Los dones del Espíritu se manifiestan bajo su señorío. Y ahí, los versículos, pasamos a 1 de Corintios 12. Versículo 4, 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, Dios está operando. A cada uno, el Espíritu Santo da el don conforme a lo que Él decide. Así que los dones espirituales están bajo el señorío de Cristo. La tercera base, también. Las Escrituras son la regla para evaluar la experiencia personal. Las Escrituras son la regla para evaluar la experiencia personal. Y en Jeremías 23, y esos versículos 25, 26. He oído, esos versículos están hablando de falsos profetas. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? Que hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón. Y sigue el contexto, realmente todo ese contexto vale leer, pero las Escrituras y en sí esos falsos profetas en ese contexto no estaban recibiendo una palabra de Dios. Y en sí estaban profetizando los sueños, el engaño de su propio corazón. Y en sí podemos decir esas primeras tres bases, la gloria de Dios, bajo el señorío de Dios y la palabra de Dios como fundamento, van juntos. Porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que Él ha escrito en su palabra. Y nosotros tenemos ya toda la palabra de Dios. Así que las Escrituras son la regla para evaluar la experiencia personal. Y muchas iglesias han invertido eso. Tienen una experiencia personal y muchas veces ni siquiera buscan algo en las Escrituras que lo apoyen. Siempre sencillamente lo dicen en el Espíritu Santo, Dios me ha dicho o Dios me ha mostrado o lo que sea. Y así que el punto es, las Escrituras, lo que nosotros tenemos, ya son la regla para evaluar. Número 4, ahí. Los dones son para la edificación de la iglesia. Los dones son para la edificación de la iglesia. No tienen enfoque individualista ni llevan a las divisiones. Y por eso es triste que el tema de dones ha llevado a muchas divisiones. Y obviamente podemos conversarlo, aún teniendo diferencias de ver algunos asuntos, pero no debe llevar a la división. El tema, otra vez en Corinto, Pablo ha escrito la carta a los Corintios por muchas divisiones dentro de esa iglesia.
Así que los dones son para la edificación colectiva de la iglesia. Y en eso, recuerden lo que dije al principio. Vamos a ir marcando los linderos, donde estamos marcando la cancha, por decir. Si uno sale de esto, ya no está hablando de lo que estamos hablando en este momento. Los dones son para la edificación de la iglesia. ¿Cuál don? Muchas veces se usa para edificación personal. El don, supuestamente, de lenguas. ¿No ve? Muchas veces. El propósito de los dones, bíblicamente, son para la edificación de la iglesia. Que hay por decir, don de lenguas en oración privada, puede ser. No estamos discutiendo sí o no. Pero los dones, en este caso de lo que estamos hablando de Corinto, el enfoque es para la edificación de la iglesia. Número 5. Sin amor, los dones no valen nada. Sin amor, los dones no valen nada. Y eso yo creo que mañana otra vez vamos a estar viendo eso, pero 1 Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas, versículo 1, 1 Corintios 13, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y sigue el contexto. El amor, los dones, sin amor, no valen nada. ¿Y cómo ejerce el amor? En el cuerpo del Cristo. Otra vez, con la iglesia, los hermanos. Número 6. Aunque hay una prioridad de dones en la predicación y enseñanza, por ejemplo, los apóstoles y lo que pasó con la palabra, realmente no existe una superioridad, porque todo don viene de Dios. Porque, les voy a explicar eso un poco. Si no hay predicación, si no hay enseñanza, no vamos a poder entender el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. ¿Cómo es Dios? No vamos a poder entender eso. La buena enseñanza y eso fundamenta todo lo que hacemos. Entonces, hay prioridad en eso. Y obviamente podemos decir, la prioridad es la palabra de Dios, lo que tenemos. Entonces, eso es el fundamento. Y nosotros vamos explicando eso. Pero no existe una superioridad entre los hermanos. Ningún hermano es mejor que otro por tener un don o no tener. Número 7, la participación de todos los hermanos en el cuerpo de Cristo. Eso es otra vez muy importante. La participación, y eso es importante y es necesario. Si no tenemos la participación de todos, realmente nos falta una parte del cuerpo. La participación de todos los hermanos en el cuerpo. Número 8. Cada uno debe esforzarse con entusiasmo en el uso de su don por el bien del cuerpo. Cada uno debe esforzarse con entusiasmo en el uso de su don por el bien del cuerpo. Y eso otra vez los versículos que hemos visto en Primera de Pedro, 4:10, que habla de buenos administradores. Buenos administradores.
Perdón, Grover, ¿puedes cerrar esa puerta un poquito? El sol me está... no, el otro. Sí, solo un poquito. Ya, gracias. Pasando a la página 3. Pasajes claves. Romanos 12, 1 a 13. 1 de Corintios 2. Bueno, 3 capítulos ahí en sí. Y solo vamos a ir después a Efesios 4. Vamos a leer Romanos 12, solo algunos versículos ahí. Romanos capítulo 12. Versículo 3 vamos a leer. Romanos 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no tenemos, todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. Y el que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Y así, otra vez, eso hablando del amor dentro del uso de los dones. Continuando, ya llegando a lo que es más controversial, el debate entre cesacionismo o continuismo. Y ahí vamos a ver definiciones de eso. Y luego vamos a hacer algunas observaciones. Y en sí van a ver que no vamos a definir una postura aquí en la iglesia. Cesacionismo. El cesacionismo enseña que los dones sobrenaturales han cesado cuando el canon de las Sagradas Escrituras se completó o cuando murió el último de los apóstoles. Entonces, esta postura dice que algunos dones sobrenaturales han cesado cuando la última carta fue escrita o cuando murió el último de los apóstoles. Estos son son una cita de un artículo que pueden ver de Miguel Rodríguez. Y en este debate debemos entender una nota de eso. Muchos teólogos creen que varios dones sobrenaturales, por ejemplo, el apostolado como los de 12, y vamos a hablar de eso en un momento, ya no son vigentes. Apostolado, los milagros, eso es lo que estamos hablando aquí, de tal vez lenguas, como algunos definen, y profecía. Varios de esos dones ya no son vigentes. Eso es esta postura. Y en sí, podemos decir que todos los conservadores, si sean cesacionistas o continuistas, todos creemos que no hay apóstoles hoy día en esta iglesia y también en otras iglesias reformadas, conservadores. No creemos que hay apóstoles como había apóstoles en los días de Jesús. Como Jesús designó a los 12, no hay como ellos hoy en día. En ese sentido, los reformados y los
teólogos conservadores en ese sentido, estamos de acuerdo y todos somos cesacionistas. ¿Ya? Si lo que uno cree de milagros y otros dones es otra cosa. Continuismo. ¿Qué es continuismo? El continuismo enseña que algunos dones sobrenaturales, hay, por ejemplo, la profecía, lenguas, sanidades, milagros, así, siguen vigentes hasta el día de hoy. Y así que ellos enseñan que esos dones sobrenaturales siguen vigentes hasta el día de hoy. Y en esta postura es realmente importante aclarar que no existe ninguna escritura, ningún pasaje bíblico que nos dice que los dones sobrenaturales han cesado. Entonces, eso es uno, obviamente ellos tienen muchos más argumentos, pero eso es uno de los fundamentales. Así que ellos creen que el don de profecía, de lenguas, de sanidades continúan hasta el día de hoy. Y vamos a ir definiendo esos dones y para definir y nosotros también podemos ir conversando respecto a eso. De mi punto de vista, el número 3 ahí, y también de otros comentaristas y varios que dicen, en un sentido real, todos los dones son sobrenaturales. ¿Un no creyente tiene un don espiritual? No. Por definición, el Espíritu solo da los dones espirituales a los miembros de su iglesia, a los creyentes verdaderos, los que forman parte de su pueblo. Así que en ese sentido, todo don es sobrenatural. Y lo que tengo ahí, aunque en verdad algunos dones son manifestaciones más espectaculares del poder de Dios, ¿por qué pensamos que lenguas, interpretaciones, profecía, milagros son sobrenaturales y los otros no? Y una observación de varios comentaristas, teólogos, Pablo no hace distinción entre los dones sobrenaturales y los dones más naturales. Van a ver una lista y vamos a decir, ya, eso es sobrenatural, eso es natural, este es sobrenatural. Y Pablo no está haciendo una distinción entre esos dones, como nosotros lo hacemos. Todo don es sobrenatural porque es, otra vez, obra del Espíritu Santo. Y en eso deseo otra vez marcar bien la cancha en decir lo que vamos a decir, lo que acabo de decir y lo que voy a enfatizar en este momento. Lo más sobrenatural es ser levantado de entre los muertos espiritualmente. No es levantar uno de la muerte física. Jesús levantó a Lázaro de la muerte física. Había muerto físicamente, su cuerpo físico. Luego volvió a morir físicamente. Si uno es levantado de la muerte espiritualmente, ya tiene vida eterna. Ya está reconciliado con su Creador. ¿Y cuál es el milagro, si queremos llamarlo así, porque yo creo que sí es, más sorprendente, más sobrenatural es ser levantado de la muerte espiritual? Entonces, solo quiero poner en perspectiva todo este debate. ¿Qué es lo que vamos buscando en los dones? Algo espectacular, físico, una sanación o sanidad. Así que algo que realmente es sobrenatural es que Dios nos levanta de los muertos espiritualmente. Siguiendo la página 4.
Lo sobrenatural es toda la iglesia funcionando en unidad como el cuerpo de Cristo. ¿Qué es un punto principal, fundamental de la carta de los Corintios? Las divisiones que tenían. Algo sobrenatural es que nosotros, como el cuerpo local de Cristo, estamos funcionando en unidad, unánimes. Eso es sobrenatural. Los dones, otra vez, son dados para el buen funcionamiento del cuerpo, no para crear peleas y divisiones. Lo sobrenatural, el último ahí, es proclamar la palabra de Dios sin temor delante de los que se oponen y se burlan de ello. ¿Qué es lo que pasó en Hechos? Hechos 2, digo. Los apóstoles estaban ahí, por decir, escondidos en la habitación alta o el aposento alto. Y vino el Espíritu Santo, ¿y qué es lo que pasó? Podían ya proclamar la palabra de Dios sin temor. Eso es sobrenatural. Luego, ellos decían de ellos, ¿no? Comentaban, ¿quiénes son estos que están hablando con tanta autoridad? Eso es sobrenatural. Así que debemos poner en perspectiva todo el asunto que estamos viendo. Y por eso digo, todos los dones, cuando estamos usando los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para el bien de la iglesia, son de esa forma sobrenatural. Yo creo que con eso podemos terminar la primera sesión.